Imagina por un momento que viajas 500 años al pasado, ¿vale? Tienes esa posibilidad de hacerlo, así como lo hacían Peabody y Sherman. Y frente a ti aparecen tres gobernantes. Uno vive en un enorme castillo de piedra con vitrales coloreados en Europa, muy probablemente en un castillo de estilo gótico. Otro gobierna desde la impresionante ciudad de Tenochtitlán, construida sobre un lago, y el tercero de estos gobernantes observa su imperio desde las alturas de Cusco, que en ese momento era el centro del mundo andino. Los tres tienen una similitud, son considerados elegidos por los mismos dioses. Pero, ¿quién crees tú que tenía más poder? Hola a todos, nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Este es el segundo podcast tribal que subimos. En el primero establecimos un marco cronológico para comparar la Europa medieval con la América precolombina en ese mismo arco de tiempo. Antes de continuar, quiero dejar claro que más allá de que a veces, y solo a veces, prevalecen visiones racistas y eurocéntricas, no siempre es así. Y la historia nos lo ha enseñado, ¿ya? Max Hull, alemán, el padre de la arqueología andina, desde finales del siglo XIX, desde 1896, desarrolló gran parte de su trabajo en Perú. Fue el pionero en utilizar la estratigrafía en este lado del mundo. Este método consiste en estudiar las diferentes capas de la Tierra, estableciendo que aquellos objetos que están a mayor profundidad son los más antiguos. Con eso se establece toda una secuencia cronológica que, de hecho, la segunda intelectual que quiero destacar toma como una referencia para lograr crear toda una periodización basándose en los estilos artísticos, sobre todo en el trabajo de la cerámica. Hablo de Dorothy Menzel, quien junto a John Rowe son los encargados de crear esta periodización basada en horizontes e intermedios, ya basándose en periodos de gran unidad cultural, como periodos de horizontes, y estos periodos intermedios donde prevalece la diversificación regional. Dorothy Menzel tiene doble nacionalidad, nació en la Checoslovaquia ocupada por los nazis. El año 38 ella junto con sus padres migra cuando tenía 12 años a Estados Unidos. Se forma como arqueóloga en una época donde no muchas mujeres lo hacen. Bueno, ella derribó estos sesgos de género, porque eso es importante dejar claro. Estamos hechos para derribar esos sesgos. Así como lo hizo Dorothy Menzel, así como lo hizo Max Hull, siendo pioneros en sus campos, han contribuido enormemente al reconocimiento de la otredad. Entonces, dejar claro eso, dejar claro de que uno no tiene que ser cejado, que uno tiene que abrirse a diferentes perspectivas y entender que la cultura es rica de por sí, sin importar de dónde venga. Así que eso, quería hacer esa pequeña detención, esa pequeña reflexión antes de continuar. Así que bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con este análisis comparativo entre la América precolombina y la Europa medieval, este mismo arco temporal, pero esta vez, en este capítulo, desde la dimensión política. En la actualidad, nosotros tenemos claro que se suele separar la política de la religión, pero hace 500 años era prácticamente imposible hacer esta separación entre lo sagrado y lo secular. En Europa se creía que el rey gobernaba porque Dios así lo había dispuesto, pero existía un detalle muy importante en esto. El rey necesitaba el apoyo de la iglesia y de la nobleza. Un conflicto con el papa o con los grandes señores feudales podía poner en peligro la autoridad del monarca. En América, en cambio, las cosas eran bastante diferentes. Para los mexicas, por ejemplo, el Hueytatolani era mucho más que un gobernante. Él era representante de los dioses, del dios Huitzilopochtli, y además era el máximo jefe militar. Entendamos que los mexicas conforman una triple alianza. Está Tenochtitlán como el centro militar más importante en medio del lago Texcoco, pero también está la ciudad de Texcoco, que tiene su propio Tatolani. Y por otra parte también va a estar Tlacopan, que probablemente es la ciudad-estado más pequeña, pero que también tiene su propio Tatolani. El Hueytatolani, antes de convertirse en un Hueytatolani, debe demostrar mérito militar. De hecho, él va a ser el máximo líder del ejército y su sucesor posiblemente va a ser su segundo al mando, que ellos llamaban Tlacoxcalcatl. Por lo tanto, existía una sucesión del poder que estaba determinada por un mérito militar.
lo militar y lo sagrado va a venir muy de la mano en el mundo mexica, pero bueno, más adelante vamos a dar más detalles de eso. Es que es bien interesante entender cómo se une la guerra con la religión para ellos. No va a ser tan diferente a lo que va a ocurrir durante el periodo de las cruzadas. Hay que dejar claro eso. En el imperio inca, por su parte, la autoridad alcanzaba un nivel todavía mayor. El Sapa Inca era considerado el Inti Churi, el hijo del sol. Ya no solamente era la máxima autoridad dentro del estado inca, era una figura sagrada, cuya existencia misma garantizaba que hubiese un equilibrio. Otro título que ostentó el Inti Churi, el Sapa Inca, era el de Huachacoya, que era el de benefactor de los pobres. Muy interesante esto, ya que una de las formas a través de las cuales se va a legitimar el ejercicio de su poder es su acción en favor de las comunidades, de los diferentes ayllus que componen su imperio. La base de la organización social de los incas y de los pueblos andinos es el ayllu. Otro punto importante donde podemos encontrar matices es respecto a la herencia del poder. ¿Quién heredaba realmente el poder? Aquí vamos a encontrar algunas de las diferencias más notables, de hecho. En muchos reinos europeos terminó imponiéndose la primogenitura, tal vez no tanto en el Sacro Imperio, ya ahí existían electores, por lo tanto va a ser diferente. Aún así, la primogenitura va a ser el mecanismo de transmisión del poder por excelencia. En palabras simples, para que se pueda entender, el hijo mayor era el que heredaba el trono. Insisto, no siempre funcionaba de manera perfecta, ya no se aplicaba en todos los casos. Esta regla de todas maneras evitaba que existiesen demasiadas disputas. Ya lo va a haber, por supuesto, en la Edad Media está llena de conflictos sucesorios. Los mexicas, por su parte, tenían un sistema bastante diferente. Cuando moría el Hueytatolani, el Consejo de los Nobles, de los Pipiltín, elegía al sucesor entre los miembros de su mismo linaje. También es muy importante el mérito militar. Era importante demostrar que existía esta capacidad política, de liderazgo militar y sobre todo de experiencia en el campo de batalla. De ahí que sea tan importante la figura del Tlacoxcalcatl. Algo muy parecido va a ocurrir con el Imperio Inca. El nuevo Sapa Inca tampoco era necesariamente el hijo mayor. Entre los descendientes de la Coya, eso sí, se escogía el candidato que era considerado el más apto. La Coya es la esposa principal que tiene el Inca. ¿Ya? El Inca, claro, puede tener varias esposas, pero una de sus esposas generalmente solía ser su hermana. ¿Ya? Si bien el Sapa Inca escogía un Auqui que era su predilecto para ocupar el cargo, muchas veces, como va a ocurrir especialmente en el caso de Huayna Capac, la sucesión no queda clara. ¿Ya? Huayna Capac trató de que su hijo predilecto en ese momento, que era Ninan Cuyuchi, fuese su heredero. ¿Ya? Él era su Auqui, digámoslo así, su predilecto. Se presume ya que tanto Huayna Capac como su hijo, su predilecto, Auqui Ninan Cuyuchi, murieron de la misma enfermedad, por lo que no quedó claro quién podía ocupar el cargo de Sapa Inca tras su muerte. El primer candidato fue Huáscar, ¿vale? Pero eso va a traer conflictos con Atahualpa, quien se había establecido en Quito. Hay que ganar por mérito. Muchas veces el Sapa Inca tiene que demostrarlo a través de la conquista de diferentes territorios. Dejar algo, dejar riquezas para su panaca, que vendría a ser su linaje, porque no va a heredar lo que dejó el Sapa Inca anterior. En teoría, en especial cuando hay un imperio en expansión, parece una buena idea, pero a la larga ya hemos visto que va a generar enfrentamientos, y eso probablemente va a estar muy relacionado con la caída del imperio. ¿Ya? Resolviendo la pregunta de quién realmente, porque los tres son monarcas absolutos, ya eso lo hemos dejado claro. Tienen un poder político y un poder religioso que lo sustenta. Pero ¿quién realmente tenía más poder absoluto? Imaginemos que ya voy a ser un campesino, ya en diferentes partes del mundo. Lamentablemente en mis vidas pasadas no tuve una buena vida, ¿vale? Si hubiese nacido en la Europa medieval, probablemente debía obedecer a mi señor feudal en primer lugar, ¿vale? Y ese noble obedecía a un duque o a un conde, dependiendo del territorio en el cual él viva, ¿cierto?
Y finalmente todos los señores feudales, de menor o mayor rango, obedecían a la autoridad del rey. El monarca no controlaba directamente todos los territorios. Se basaba en un sistema de vasallaje, por supuesto, pero no había un control directo. En el Imperio Mexica, en cambio, la autoridad era mucho más centralizada. El Huaytatolani dirigía los ejércitos, organizaba los tributos y además supervisaba el funcionamiento del Estado. Por supuesto, tenía una limitación. Tenía que considerar sobre todo la opinión de los nobles, de los pipiltín, y mantener la alianza de Tenochtitlan, de Texcoco y Tlacopan. De todas maneras, si hablamos de un mayor nivel de centralización administrativa en cuanto al poder, probablemente el primer lugar se lo lleva, sin lugar a dudas, el Imperio Inca. Desde Cusco, como mencionamos al principio, ellos administran a millones de personas repartidas en este gran imperio, en los diferentes suyos. Los funcionarios del imperio, de hecho, recorrían constantemente este territorio a través de una extensa red de caminos. Ya los conquistadores españoles, europeos en general, no fueron los pioneros en la construcción de caminos, ¿ya? Como decía este influencer. ¿Vale? Aquí había caminos, había redes extensas de caminos que hasta el día de hoy existen, de hecho, y que permiten la comunicación entre diferentes comunidades. ¿Vale? Entonces nos quitamos un poco esta visión tan etnocéntrica que muchas veces existe. ¿Ya? Habían caminos, por supuesto. ¿Ya? De hecho, ya se hacían censos, ¿no? Los censos permitían contar a las personas. ¿Ya? Y esto se hacía a través de los quipus, que probablemente cuando hablemos de la dimensión cultural, ¿cierto?, vamos a meternos de lleno en esto. La población estaba organizada. Y esta organización base viene de mucho antes. Por eso que es importante dejar claro que tanto mexicas como incas son la síntesis cultural de siglos de evolución cultural. Los caminos que tenía el imperio inca permitieron movilizar ejércitos, funcionarios, alimentar a las comunidades, porque también se construían tambos, ¿ya? Entonces diferentes comunidades podían estar abastecidas. Por eso existía una veneración tan importante del Sapa Inca. Era un tipo que se preocupaba realmente por su comunidad, por su pueblo, ¿ya? Independiente si hablaban otras lenguas, porque otra de las cosas que distingue a los incas es el respeto por la diversidad cultural y también por legitimar a los curacas de las diferentes comunidades, que son los líderes o señores de cada una de estas comunidades que fueron sometidas. En cuanto a la religión, ya que es uno de los temas que sabemos que es muy importante, le da legitimidad al sistema político en esta época. En Europa el rey era el defensor del cristianismo, así como Godofredo de Bouillon, ¿cierto?, el defensor del Santo Sepulcro. Deben luchar por defender la fe cristiana, por los santos lugares, deben ganarse el favor de la iglesia. Y en caso de que no lo tengan, por supuesto que va a haber crisis sucesoria, no va a haber legitimidad de ese gobierno. En el mundo mexica, por su parte, el Huaytatolani presidía ceremonias religiosas. También llevaba a cabo los sacrificios destinados a mantener el equilibrio del universo. Estas llamadas guerras floridas, sobre todo contra los tlaxcaltecas y otros pueblos, por supuesto, pero contra los tlaxcaltecas, de hecho, va a ser muy importante, ya que no fue solamente Moctezuma, ya mucho tiempo antes también ya había habido guerras floridas, y eso va a explicar esta represalia que va a haber posteriormente con la conquista española. En el Tahuantinsuyo, por su parte, el Sapa Inca era literalmente objeto de devoción. Era más que cualquiera de estos dos, que un rey defensor de la fe, ¿ya? Era más que el Huaytatolani, que era un sumo sacerdote, entendámoslo así. Por lo tanto, el Sapa Inca era muy diferente, estaba en otro nivel, ¿ya? Era visto como un dios en la tierra. Entonces, concluyendo, ¿quién tenía más poder realmente? Yo creo que no existe una respuesta única. Los reyes europeos compartían el poder con los nobles y con la iglesia, ¿vale? Los Huaytatolani gobernaban con una enorme autoridad, aunque eran elegidos por un consejo de nobles. Posiblemente el Tlacoxcalcatl iba a heredar ese cargo porque, bueno, él demostró que se lo ganó, ¿ya? Siendo el segundo al mando, siendo un guerrero feroz,
con capacidad de liderazgo y experiencia real en el campo de batalla, pero necesitaba esta legitimación de sus pares, de los pipiltín. En el caso de los Zapa Incas, probablemente ellos concentraban mayor poder que cualquiera. Cada uno de estos modelos nos muestra de alguna manera de qué manera se tiene que entender el poder y cómo se va a organizar una sociedad. Y esta sociedad, de hecho, va a legitimar el sistema político que está imperando. Y quizás la mayor enseñanza de todo esto, ya más allá de las reflexiones que hicimos al inicio, es que aunque todos afirmaban gobernar por voluntad divina, cada civilización encontró su propia forma de construir legitimidad. Y sobre todo creo detenerme en este punto porque lo hicieron en base a una larga tradición cultural. Gracias por acompañarme en esta segunda parte. Espero que nos podamos encontrar prontamente, dentro de un mes por lo menos. Puede ser que un poco antes, pero poder encontrar más personas, ya cada vez más gente se pueda unir a esta comunidad. En el próximo video vamos a conocer la organización social, los sistemas de producción, de trabajo y de tributo indígena. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.